¿Cómo desbloquear su intuición ahora y no dudar nunca más? Solo en este video el Arcángel Miguel da consejos eficaces. En una época en la que tantas voces llaman y atemorizan a la vez, nos convertimos en un viajero extraviado en una encrucijada. No les traeré fórmulas mágicas prefabricadas, sino que los invito a adentrarse en una verdad sencilla. La intuición despierta cuando permitimos que el amor desplace el miedo y que la verdad ilumine nuestros pasos. Pueden empezar a hacerlo ahora, en el silencio de un día cualquiera, sin dejar de lado la razón, sino reconciliándola con la confianza del corazón. Las dudas no nos empeoran, solo indican la necesidad de una fuente de la que beber. Si bebemos de la ansiedad turbia, el mundo parece hostil, y cada desacuerdo interior se convierte en tormenta. Si tocamos la fuente de luz, surge una paz profunda que no elimina las preguntas, sino que nos da la valentía para discernir. La intuición no es un capricho repentino ni un sustituto de la fe, se convierte en un camino combinado con la conciencia, la experiencia y la oración que madura gradualmente. Hoy en día, muchos buscan una voz externa que finalmente disipe la incertidumbre. Pero el viaje interior no comienza con grandes revelaciones, sino con pequeñas cosas, con un sincero sí a la verdad sobre uno mismo y el mundo. Cuando el corazón deja de huir de la verdad, la contemplación se hace posible. Y entonces nos damos cuenta, la respuesta a menudo llega silenciosamente, como la luz que ilumina el camino ante nuestros pies, y no todo el horizonte. Los invito a ver la intuición como la obediencia del amor. El amor no engaña, no manipula, no nos lleva al pánico, ofrece y espera, como un buen amigo. Cuando sentimos una llamada a entrar en nuestro interior, que nos hace un poco más valientes y un poco más amables, es una señal inequívoca de que debemos actuar. Cuando el impulso nos encierra en la culpa, la superioridad o el deseo de control, vale la pena detenerse, respirar, y volver al silencio. Vale la pena empezar poco a poco, un breve silencio antes de empezar el día, una verdad sincera en una conversación, una mirada atenta a una persona que sufre. En estas migajas se forja la confianza en la luz interior, no devalúa la lógica ni los datos, sino que nos enseña a sopesarlos correctamente. Y cuando dudamos, elegimos lo que nos lleva a la paz, la justicia, y la responsabilidad con nosotros mismos y con los demás. Así es como crece la intuición, no como un don fortuito, sino como una preciada lealtad a la verdad. Cuando sientas que hay demasiado ruido en tu interior, recuerda la protección que brinda la oración. Acudimos al Arcángel Miguel no como una fuente de sensaciones, sino como un fiel guardián que nos señala las mentiras y el miedo con su espada. Simplemente di: San Miguel, separa la luz de la sombra en mí, dame la valentía para permanecer en la verdad y el amor. Estas palabras no nos eximen de responsabilidad, pero nos liberan de la parálisis de reconocer el siguiente paso. Y una cosa más, no compares tu camino con el de los demás. La intuición de cada uno tiene su propio ritmo y melodía. Tu camino no tiene que ser espectacular para ser verdadero, basta con que sea honesto. Da un pequeño paso hoy, y verás cómo la duda da paso al silencio, que se convierte en un espacio para encontrar la luz. Cuando el corazón confía en la verdad, la intuición despierta y guía con cautela. Amén. La intuición, en el sentido cristiano, no es una premonición mágica ni reemplaza la voz de la conciencia. Es similar a la escucha atenta del corazón, cuando la experiencia, la memoria y la gracia forman una resonancia silenciosa en torno a la verdad. La conciencia dice: esto es bueno, esto es malo, y la intuición ayuda a distinguir cómo y cuándo dar un paso hacia el bien, sin traicionar la verdad ni el amor. Por lo tanto, la intuición no se opone a la razón, la ilumina, como una lámpara que no ciega, sino que aclara los contornos, permitiéndote ver con más profundidad. La emoción libera o perturba, pero es fugaz, el miedo paraliza y estrecha el campo de visión, la intuición aporta un sí, o un no sereno y centrado. No hay presión obsesiva, grito interior ni desesperación en ella. Hay una certeza suave, y una valentía humilde para medir el tiempo. Cuando reemplazamos la intuición con señales dibujadas, surgen la emoción y la ansiedad persistente. Cuando la escuchamos con honestidad, aparecen la simplicidad y la claridad, incluso si el camino sigue siendo estrecho. La intuición sana se reconoce por sus frutos: paz interior, crecimiento del amor por los demás, responsabilidad, libertad interior respecto a la aprobación ajena.
No persigue sensaciones ni busca la singularidad, no vende certezas fáciles. Su palabra no contradice las Escrituras, no va en contra de la justicia, no culpa a los más débiles. Este sentimiento interior sabe esperar si hay ruido y actuar cuando llega el momento, sin perder el respeto por los límites ni la dignidad de los demás. ¿Cómo se forma? Mediante el hábito de la verdad en las pequeñas cosas, en las palabras honestas, en la gratitud, en el cumplimiento devoto del deber cotidiano. Mediante la oración, que sintoniza lentamente el corazón, como un diapasón con un coro. Mediante el silencio en el que distinguimos entre las voces internas. El narcisista, debo destacar. El ansioso. Y si no. Y el humilde. Escucha y sirve. Cuando permitimos que la verdad siga siendo verdad, y que el amor siga siendo amor, la intuición se convierte en el puente entre el conocimiento y la elección. También es importante recordar, la intuición no es un oráculo privado sino un don para el servicio. Se abre más cuando se dirige al bien del otro, no a la autoafirmación. Por lo tanto, la pregunta clave siempre será, ¿conduce esto a un mayor amor y justicia? Si la respuesta es firme y pacífica, sigue adelante. Si la respuesta es dulce, pero con un toque de desprecio, detente y pospone la decisión. A veces sentimos una tensa señal de alarma. Distingue, una advertencia que nos aparta del mal trae claridad y responsabilidad. El pánico que nos enseña a no confiar en Dios y en nosotros mismos, solo multiplica el caos. Donde hay más luz y verdad, hay intuición, y donde hay más teatralidad y coerción, hay más miedo o tentación. Cuando el corazón se establece en paz, la intuición se convierte en aliada de la razón, no en su rival. Un ejercicio útil, ante una decisión, nombra en voz alta 2 o 3 posibles soluciones, y dedica un momento a cada una. Escucha lo que sucede en el cuerpo, compresión o ligera expansión del pecho, prisa o serena disposición. La intuición casi siempre se asocia con un movimiento hacia la luz. Nos impulsa a pedir perdón, a dar gracias, a corregir la injusticia y a no inventar excusas. Y sin embargo, una verdadera vocación no teme la verificación. Si una idea proviene de Dios, resistirá una pausa, un consejero, y un encuentro con la realidad, pero si no, se desmoronará como arena entre los dedos. La verdadera intuición conduce a la paz. Nutrímela obedeciendo a la pequeña luz cada día, pues así crece el coraje para ser sincero. Quien es fiel en lo poco es capaz de escuchar lo grande. El punto de referencia es claro. Poner a prueba el espíritu no se trata de sospecha, sino de amor responsable. No debemos tener miedo de preguntarnos sobre nuestras propias inspiraciones. ¿De dónde viene este impulso? ¿A dónde nos lleva? ¿Qué frutos promete? La primera regla del discernimiento. Dios no se contradice. Si una llamada interior entra en conflicto con la verdad, la dignidad humana y la misericordia, no es luz, sino un resplandor cegador. La segunda, la verdadera inspiración no necesita teatro. Habla con sencillez, no con promesas grandilocuentes. La tercera, la llamada de Dios perdura en el tiempo. No derriba puertas, sino que llama y espera a que le abramos libremente. Hay una tríada útil de preguntas que nos ayuda a poner a prueba el espíritu. ¿Es esto coherente con el Evangelio del amor no en palabras sino en esencia? ¿Crecen en mí la paz y la responsabilidad hacia los demás? ¿Estoy dispuesto a dejar que otro, maduro en la fe, me haga preguntas honestas? Si uno quiere evitar la tercera regla, la inspiración puede resultar ser solo mi deseo de aprobación o poder. La luz no teme a la transparencia. Fíjate también en los frutos. Una verdadera vocación trae sobriedad, mansedumbre, paciencia y perseverancia en las pruebas. Libera la generosidad y despierta la compasión por los débiles. La falsa inspiración, por el contrario, se precipita, incita al egoísmo, impulsa a acciones que humillan a otros o justifican la injusticia. Donde hay chantaje oculto, promesas de iluminación inmediata, o ventaja secreta, es necesario detenerse y orar por la purificación de los motivos. La humildad es la clave del discernimiento. Si en el corazón hay disposición a admitir un error y volver, incluso después de haber dado un paso, entonces estamos a salvo. Si la inspiración exige infalibilidad e inviolabilidad, no proviene del espíritu. La verdadera luz no nos hace jueces de los demás, sino coservidores de la verdad. La humildad también nos enseña a distinguir la guía de Dios de la terquedad infantil. Donde busco persistentemente un estatus especial, la gracia rara vez funciona.
Vale la pena practicar algunas pruebas sencillas. La prueba del silencio. Si me detengo un momento de silencio y oración, la inspiración se aclara o se desvanece. La prueba del tiempo. ¿La idea se mantendrá fresca y serena mañana, dentro de una semana? La prueba de la misericordia. ¿Se puede tomar esta decisión sin humillar a nadie, respetando su libertad? La prueba de la comunidad. ¿Cómo responde a ella una persona que me ama y no teme decir la verdad? Otra señal. La inspiración de Dios no destruye los deberes básicos del amor. No nos obliga a descuidar la familia, el trabajo consciente ni los contratos justos. Al contrario, añade sentido y orden, nos ayuda a decir un sí honesto y un no honesto. Cuando una idea surge como una ideología caótica que justifica la traición y la manipulación de objetivos superiores, es una señal de alerta. Recordemos que las voces en nuestro interior son diferentes, la llamada de Dios es suave y exigente a la vez, la voz de un ego herido anhela una recompensa inmediata, la tentación se basa en el miedo y el orgullo. La oración y un diario veraz nos ayudan a identificarlos. Anotamos los impulsos del corazón y las consecuencias de nuestras decisiones. Cuando tras un paso, la respiración se amplía y deseamos hacer el bien, nos acercamos a la verdad. Cuando nuestra visión se estrecha y crece la malicia, debemos volver atrás. Recurramos a la intercesión del Arcángel Miguel, pidiendo claridad y valentía. Su espada es la verdad que atraviesa la confusión de los miedos y las ilusiones. Cuando decimos, protégeme del engaño, enséñame a elegir la luz, no estamos transfiriendo la responsabilidad a alguien externo. Dejamos entrar la protección que ayuda al corazón a ser honesto, porque la mejor protección es la transparencia ante Dios y las personas. Y por último, presta atención al cuerpo. El espíritu también habla a través de él. La espalda está relajada, la respiración es regular, estamos en la verdad, los puños están apretados, la respiración es espasmódica, nos empujan, no nos llaman. El sano discernimiento no separa lo espiritual de lo humano, sino que santifica lo humano con la presencia de la luz. Por lo tanto, escucha, verifica, consulta, toma decisiones. Y luego, sé fiel, incluso en los pequeños pasos, porque la fidelidad abre la siguiente puerta. La verdadera prueba de espíritu es la práctica del amor, que nos hace valientes y honestos. También existe la regla de la luz y la sombra. Aquello que ama ocultarse, no tolera la verificación con hechos, se enoja con preguntas simples, y nos avergüenza pensar en sí mismo, es más una sombra que la verdad. Aquello que con calma sale a la luz, se deja discutir, se verifica con la palabra y la experiencia de la comunidad, tiene la oportunidad de ser el camino de Dios. No confundas señales con caprichos. Una señal sin una respuesta del corazón y sin responsabilidad, es solo decoración. No pidamos confirmación de nuestros deseos, sino claridad que nos haga libres para servir. Porque donde hay libertad y verdad, también hay una dirección segura. Recordemos. La guía de Dios no nos acelera hasta el agotamiento ni justifica la indiferencia. Nos enseña a decir honestamente, no sé, hasta que el siguiente paso esté maduro, y a aferrarnos a la paz sin trucos. Es difícil escuchar la voz interior, no porque sea distante, sino porque rara vez guardamos silencio. El silencio no es la ausencia de sonidos, sino el espacio donde el corazón deja de discutir y comienza a escuchar. No huye del mundo, sino que lo organiza dentro de nosotros. Por lo tanto, el primer paso es dejar de lado el ahora mismo, y dedicar al menos 7 minutos a la respiración, la oración y el silencio sincero ante Dios. No es mucho, pero suficiente para distinguir entre el ruido y la llamada. Aquí tienes un procedimiento sencillo al alcance de todos. Ponte de pie o siéntate, siente el suelo bajo tus pies. Cierra los ojos. 3 respiraciones y exhalaciones tranquilas, más largas de lo habitual. Al exhalar, di en voz baja, te doy miedo. Al inhalar, acepto tu paz. Luego, una breve súplica. Señor, guía mi corazón hacia la verdad. Y una frase de protección. San Miguel, quédate conmigo, separa la luz de la sombra. A continuación, 2 minutos de simple atención al cuerpo. ¿Dónde está la tensión? ¿Dónde está la paz? No luches contra ella, nómbrala, y déjala ir. Luego, plantéate mentalmente la pregunta. Una específica. No 10 a la vez. Formúlala de forma sencilla, sin dramatizar. Debería dar un paso hacia, hoy. ¿O cómo puedo decir la verdad sin ofender? Reflexiona sobre esta pregunta en silencio durante 2 minutos.
No busques señales. Observa el movimiento de tu corazón. Paz o presión, amplitud o contracción, claridad o turbidez. Si sientes una oleada obsesiva, déjala pasar como olas. Si llega un sí silencioso, obsérvalo pero no te aferres a él. Una palabra corta ayuda mucho. Elige una frase de la Sagrada Escritura que hable de luz, verdad y paz, y llévala contigo como un diapasón durante una semana. Repítela durante 2 minutos en silencio, no por arte de magia, sino para afinar tu corazón. La palabra no reemplaza una decisión, sino que ilumina los motivos. Separa la verdadera responsabilidad de la culpa que nos manipula. Donde la palabra suena como una invitación al amor, y no como un látigo de desprecio, hay más posibilidades de estar en la verdad. Pidamos también protección. La súplica al Arcángel Miguel es una petición de claridad y valentía. San Miguel, protégeme del miedo, el orgullo y el engaño, enséñame a reconocer la verdad y a servirla. Que tu espada corte del corazón todo lo que no conduce al amor. No hay nada secreto en esta oración. Es un acto de confianza que calma el pánico y centra la atención. No reemplaza el juicio, sino que la purifica del bullicio. Después del silencio, una breve reflexión. Escribe en una frase lo que sentiste. Una llamada a la conversación, una pausa y espera. Un pequeño paso de justicia. Refrenar el impulso. Cerca hay una acción real para hoy. No para un año. Para hoy. La intuición madura cuando se encarna en las pequeñas cosas y se debilita cuando la coleccionamos. Como postales. Hay pocos registros, pero la regularidad es más importante que la luminosidad. Si una tormenta se desata en silencio, recuerdos, ira, vergüenza, no temas. El silencio no promete consuelo, promete verdad. Di, veo esto, y vuelve a respirar. Si es necesario, pospon la decisión. Una llamada verdadera resistirá la pausa y regresará con más claridad. Una falsa se derrumbará, dejando atrás la fatiga. Así aprendemos a distinguir la luz del resplandor. Otro consejo: elige un lugar de silencio, un rincón sin pantallas y con una hora siempre igual. Los rituales enseñan al cuerpo a escuchar. Una vela pequeña, un vaso de agua, un cuaderno abierto, y ya estamos entrando en un espacio familiar. Si es posible, termina con 2 frases de agradecimiento. Gracias por, y pido fuerza para. La gratitud transforma el corazón de piedra, y una petición enseña humildad, que no humilla, sino que libera. El silencio es la puerta al discernimiento. Y finalmente, no busques sentimientos especiales. Dios suele hablar de forma ordinaria. La intuición despierta cuando respiramos con honestidad, oramos y damos el siguiente paso. Y si hoy lo único que puedes hacer es decir la verdad sin desprecio, o posponer las prisas para mañana, créeme, será suficiente. Así, aprendemos a caminar en la luz, paso a paso, con sencillez, bajo la protección de la verdad que nos libera. Si el corazón se pierde, detente, respira, pide claridad de nuevo, y ella vendrá como la luz de la mañana en el camino. Cuando buscamos la manera de escuchar la voluntad de Dios sin complicaciones, la palabra se convierte en una guía que no oscurece la visión, sino que la profundiza. No se lee como noticia ni se usa como referencia para respuestas rápidas, se le habla. Por lo tanto, la práctica de la lectio divina es útil precisamente porque abre el corazón al silencio, la reflexión y la encarnación concreta. En su lógica simple, leer, sopesar, orar, permanecer, nace un orden interior, y entonces la intuición se libera del ruido, como un manantial del cieno. Comienza con un pasaje corto, unas pocas líneas, no más. Léelo despacio, como si fuera la primera vez, prestando atención a la palabra que se aferra a lo vivo. No te apresures a interpretar. Deja que el texto habite en tu corazón como una semilla en la tierra. Luego pregúntate, ¿qué resuena en mí? ¿Dónde está la resistencia? ¿Dónde está la gratitud? ¿Dónde está el dolor? Pasa del significado a los sentimientos y las motivaciones, porque es allí, en la frontera entre la verdad y el deseo, donde nace el discernimiento. Y solo entonces procede a la oración con palabras sencillas, sin efecto. Veo, pido, agradezco. Un corazón abierto a la oración necesita el silencio de la contemplación. No te precipites en conclusiones, aunque parezca que todo está claro.
permanece un momento en silencio ante Dios, permitiendo que la palabra profundice. En ese momento, suelen hacer un paso pequeño pero concreto: decir la verdad en una conversación, pagar una deuda, disculparse, dejar de lado una carga innecesaria, apoyar a alguien que está pasando por momentos difíciles. Aquí es donde la intuición se conecta con la obediencia. No solo sentí, sino hice. Para no perderte en las buenas intenciones, ten a mano un pequeño cuaderno. En la página izquierda, escribe una palabra o una frase que te haya conmovido cada día. En el centro, una breve respuesta del corazón, una o dos frases sin patetismo. A la derecha, un paso para hoy, medible y alcanzable. Las anotaciones deben ser breves. La constancia es más importante. Por la noche, vuelve a tu cuaderno y observa: ¿qué te trajo paz, y qué te causó fatiga? ¿Dónde estuvo la obediencia y dónde la justificación? Así se forma la memoria del corazón, y con ella, la confianza en la luz interior. La segunda herramienta es un examen diario del corazón. No se trata de autoflagelarse, sino de verdad y gratitud. Al final del día, recuerda uno o dos momentos en los que sentiste la presencia de la bondad. En un gesto, en una palabra, en una paz inesperada. Agradece. Luego, revisa con delicadeza los momentos en los que elegiste un atajo, la inexactitud, la indiferencia, la dureza. No justifiques ni dramatices. Nombra y pide sanación. Pregúntate: ¿qué me dicen estos momentos sobre mis deseos más profundos? ¿Dónde anhelaba realmente el amor pero lo buscaba con prisa? El examen también incluye una pequeña predicción del mañana. Imagina una situación que necesita luz y pide el don del discernimiento allí mismo. Imagina las palabras, el tono, la pausa que te traerá paz. Este microentrenamiento no anula la libertad, sino que prepara el corazón para elegir el amor cuando llegue el momento. Y cuando llegue el momento, reconocerás el llamado no por su brillo, sino por la tranquila certeza y responsabilidad que exige. Vale la pena añadir una advertencia importante. La palabra de Dios no es un código para manipular los acontecimientos ni a las personas. No nos da cartas de triunfo en una discusión ni prepara una respuesta para todos. Nos ilumina, no instrumentaliza a los demás. Si después de leerla, sientes el deseo de humillar a tu oponente con una cita bíblica, o de evadir tu deber bajo el pretexto de la espiritualidad, esto es una señal para volver a la humildad y la sencillez. La verdadera luz ablanda el corazón y endurece la voluntad, pero no infla el orgullo. A veces no sentimos nada, el silencio es vacío, el texto es árido. No tengas miedo. La fidelidad no da fruto de inmediato. Incluso si hoy solo has logrado leer con calma unas líneas, y decir con sinceridad: no entiendo, pero quiero escuchar. Eso ya es un paso. La gracia no funciona según un horario, sino según la verdad. Recuerda que el examen de corazón no te evalúa con puntos. Te devuelve a la realidad, donde Dios está presente en las pequeñas cosas, y es allí donde nace la intuición capaz de discernir. También practica revisar tu cuaderno semanalmente, relee las 7 notas cortas y pregúntate: ¿qué hilo conductor recorre estos días? Quizás hay una llamada recurrente a la reconciliación con alguien, quizás tu corazón pide descanso, pero ignoras obstinadamente el cansancio. Quizás es hora de captar una nueva responsabilidad que ha madurado. Esta visión general te permite ver no destellos aleatorios, sino una dirección, y entonces la intuición se convierte no en un capricho, sino en un camino con horizonte y ritmo. La palabra reaviva la intuición. Y sobre la protección contra el autoengaño, cada decisión que nace de la oración, somete a una breve revisión con la luz del amor por una persona específica. Si el paso correcto deja a alguien cercano humillado o destrozado, detente. El amor no atenta contra la dignidad del prójimo. Al contrario, busca una fórmula, un momento y un camino que preserve el rostro del otro, y entonces, incluso en conversaciones difíciles, la intuición no se convertirá en excusa para la dureza, sino en tu lámpara interior, modesta, confiable, suficiente para atravesar la noche sin pánico. La intuición crece mejor no en una torre solitaria, sino en el espacio de las relaciones, donde somos vistos y amados sin ídolos. La comunidad es un espejo y una orilla al mismo tiempo. Nos devuelve a nuestra verdadera imagen, y nos protege de las olas cuando hay una tormenta interior. Cuando comparto un llamado en voz alta, las palabras dejan de ser un capricho para convertirse en una responsabilidad. Así,
la niebla de la autosugestión desaparece. Todos necesitamos al menos dos figuras a nuestro lado, un amigo de la verdad y un amigo de la esperanza. El primero hace preguntas honestas, nos quita las gafas color de rosa, y nos ayuda a analizar nuestras motivaciones. El segundo nos levanta cuando la duda nos apremia, nos recuerda que la fidelidad de Dios es mayor que nuestros errores. El equilibrio de ambos protege el corazón de los extremos, de la ingenuidad temeraria y de la desconfianza cínica. Un mentor espiritual no decide por nosotros, sino que nos enseña a escuchar y responder. Un líder maduro no da claves secretas, sino que nos enseña pasos sencillos: el silencio, la palabra, la verdad, la acción. Su voz no reemplaza la conciencia, sino que nos ayuda a discernirla, para que en la hora de la decisión no busquemos soluciones rápidas, sino que reconozcamos la verdad que el corazón ya conoce. Así se forja la libertad responsable. Hay señales de una mentoría segura: transparencia de intenciones, límites claros, respeto por nuestro ritmo, la disposición a decir basta y espera. También hay señales de alarma: el secretismo, el culto a la personalidad, la promesa de visiones garantizadas, exigencias económicas bajo la apariencia de obediencia. Cuando alguien intenta atarnos a él con miedo o exclusividad, debemos dar un paso atrás y regresar a la luz que no negocia con la conciencia. La comunidad es más que reuniones y correspondencia. Es un juntos concreto, oración en común, servicio, apoyo a los débiles, celebración honesta de la alegría. Cuando estamos rodeados de personas que viven con justicia y misericordia, nuestro oído interior se afina, porque ve la verdad en los hechos, no solo en las palabras. Así es como los resultados del día adquieren un rostro, y percibimos mejor a dónde nos lleva la paz de Dios. Un paso práctico: elige a 2 o 3 personas con quienes reflexiones brevemente cada semana, no para controlar sino para tener claridad. Menciona una decisión, una tentación, un buen paso, y escucha sus preguntas. No te quitarán responsabilidad, pero te ayudarán a detectar los puntos ciegos. Cuando una decisión madura a la luz de la reciprocidad, está más firmemente arraigada en la realidad. Establece reglas sencillas de reciprocidad: di la verdad sin humillar, mantén la confianza sin complicidad, no prometas lo que no puedes cumplir. Escribe los acuerdos, reúnete a una hora determinada, y concluye con una breve oración. El orden no constriñe, sino que protege. Donde hay límites claros, hay menos espacio para la manipulación y el resentimiento. Allí la intuición se basa en la experiencia de la pequeña fidelidad. La mentoría sabia preserva la libertad. Si un mentor o una comunidad comete un error, sucede. No lo dramaticen, pero tampoco lo minimicen. Identifiquen el error, preserven la dignidad, restauren la confianza a través de la verdad. Los verdaderos líderes se regocijan cuando un estudiante se libera en la luz. Los falsos líderes se regocijan cuando se estancan en ellos. Recordemos el criterio de los frutos: más paz, más responsabilidad, más misericordia. Esta es una buena dirección. Y también sobre la protección en la lucha. En momentos de presión interna, pidamos al Arcángel Miguel que nos apoye en la comunidad. Cuando decimos: guarda nuestros corazones del miedo y el orgullo, enséñanos a aconsejar con honestidad, invitamos a la claridad que desenreda los motivos ocultos. Esta protección no reemplaza la razón, despeja el ambiente para que la decisión pueda madurar sin el ruido de la competencia. También es bueno tener un lenguaje de señas común, unas pocas frases sencillas con las que les hacemos saber que necesitamos una pausa, apoyo o un desafío. Necesito luz, cuando hacemos una pregunta; sostén mi miedo, cuando pedimos presencia; prueba mi idea, cuando buscamos sobriedad. Estos breves códigos crean un espacio seguro donde el corazón no se avergüenza de ser inmaduro en el camino de la maduración. A veces existe la tentación de refugiarse en el aislamiento espiritual: menos gente, como si hubiera menos caos, pero el silencio sin relaciones se convierte rápidamente en una cámara de resonancia donde solo se escucha la propia voz. Por eso, Dios nos habla a menudo a través de la voz de quienes ha puesto cerca de nosotros, en su paciencia, en sus límites, en su valentía para decir la verdad incómoda. Aceptémoslo como un regalo, no como una amenaza a nuestra autonomía. Madurar juntos no nos exime de responsabilidad, sino que multiplica su significado. Tomamos decisiones nosotros mismos, y no solos, escuchamos a nuestro corazón,
y no en el vacío. Probamos la llamada, y no buscando aprobación, sino la verdad. Y entonces la intuición deja de ser una chispa aleatoria. Se convierte en un camino de luz mutua, donde cada paso fortalece al siguiente. Así nace una certeza estable y sin arrogancia, y una esperanza que resiste largos tramos de oscuridad. La primera señal de luz interior es la ausencia de coerción. La motivación pacífica no grita, no nos presiona por la espalda ni negocia con nuestra ansiedad. Sabe esperar. La presión, en cambio, se precipita, pinta una última oportunidad, exige un juramento inmediato, asusta con las consecuencias y reemplaza el discernimiento con adrenalina. Si se escucha un ultimátum, en una decisión sin margen para la oración y la verificación, casi con certeza no es la luz la que domina, sino el miedo. La segunda señal es la naturaleza del regusto. Cuando un paso nace de la luz, le sigue una firmeza serena y la claridad del deber, incluso si el camino por delante es difícil. Cuando un paso lo dicta la presión, lo que queda es un ajetreo agotador, un desconcierto interior, la necesidad de buscar nuevas señales a cada hora. La paz fortalece, la presión consume recursos y nos hace dependientes de nuevos estímulos. La manipulación ama la exclusividad. Susurra, solo tú has comprendido el secreto, solo aquí está la verdadera luz, no confíes en nadie más que en mí. Tales eslóganes siempre encierran un desprecio oculto por la comunidad, el sentido común, la verificación mediante frutos. La luz, en cambio, no teme la comparación con la verdad, no ejerce un monopolio, no exige romper los lazos del amor. Si la inspiración nos aísla y nos priva de la reciprocidad, no es un ángel guardián, sino una sombra disfrazada. Hay un vocabulario de presión que conviene reconocer. Inmediatamente, todos están en tu contra, o esto o aquello, sin opciones. Demuestra que crees. No hagas preguntas. Estas palabras empobrecen el pensamiento, y, a veces, sustituyen la voz de Dios por la ambición de alguien. El vocabulario de la paz suena diferente. Detente, comprueba, consulta, el tiempo obra a favor de la verdad. Haz un pequeño bien hoy. La paz da espacio y responsabilidad. Presta atención al cuerpo. Al crecer la paz, los hombros se relajan, la respiración se estabiliza, la mirada se aclara, incluso cuando la decisión requiere valentía. Bajo presión, los puños se aprietan, las mandíbulas se tensan, surge una ligera irritabilidad hacia cualquiera que no esté en el tema. El cuerpo no miente, a menudo es el primero en percibir que nos mueve el miedo, la vergüenza o la necesidad de control. La capacidad de interpretar estas señales forma parte de la alfabetización espiritual. Por otro lado, hablemos de las profecías señuelos. Prometen una iluminación rápida, la evasión de procesos dolorosos, una garantía sin riesgo ni responsabilidad. Su retórica es dulce, pero sus frutos son amargos. La devaluación de los esfuerzos reales, la dependencia de claves externas, la decepción en uno mismo y en Dios. Lo real lleva una huella diferente: paciencia, esperanza firme, rechazo a los trucos, disposición a recorrer el camino sin espectáculo. Filtro práctico. Haz 3 preguntas inspiradoras. ¿Está creciendo mi empatía por una persona específica? ¿Estoy dispuesto a asumir las consecuencias de este paso sin culpar a nadie? ¿Puedo describir con calma mi motivación a alguien de confianza? Si lo último que sientes es vergüenza o agresión, baja el ritmo. Esto es síntoma de presión, no de paz. Otra alternativa son los gestos heroicos, en lugar de pasos sencillos y fieles. La presión no basta con la verdad cotidiana, necesita espectáculo. La paz, por el contrario, se conforma con la fidelidad a lo pequeño. Atreverse a pedir perdón, enviar un currículum, apagar la pantalla a las 10 de la noche, decir no a una conversación tóxica. En estos pasos imperceptibles, la intuición se modera, y entonces las grandes decisiones no se convierten en emoción, sino en una continuación orgánica de la vida. Una pausa ligera útil. Cuando sientas que te presionan, di en voz alta: hago una pausa para la verdad. Respira lentamente 10 veces. Repite una breve oración. Paz de Dios, protege mi decisión. San Miguel, corta la sombra del miedo. Escribe en 2 columnas: a lo que el amor llama, y a lo que el miedo chantajea. A menudo el propio registro disipa la ilusión de no tener opciones. También es importante recordar: la paz no es sinónimo de comodidad, y la presión no siempre es externa. A veces,
La paz conduce a negociaciones dolorosas, a abandonar ilusiones, a un paso hacia la verdad que exacerba temporalmente el conflicto. Y la presión puede sonar como una dulce excusa, que te permite no cambiar nada. Por lo tanto, el criterio no es fácil/difícil, sino verdad/manipulación, amor/poder, frutos/efectos. La luz habla sin coerción. Si notas una tendencia a la autopresión, sé amable y sobrio. Distingue las voces, el miedo infantil a no ser amado, las experiencias traumáticas de fracaso, los debería obsesivos. Nómbralas, entrégalas en oración, pídele a un amigo de la verdad que te acompañe. Así es como aprendemos a elegir desde la paz, no desde el pánico. Y cuando tu corazón vuelva a estar claro, reconocerás la llamada por la misma señal. Te hace más humano y libre, al menos medio paso, y no necesita teatro para ser verdad. La autosugestión se enoja con las pruebas de realidad. La intuición puede soportarlas. Pregúntate, ¿crecen la paz y la responsabilidad? ¿Puedo explicar con calma mis motivos a alguien de confianza? Si es así, no es un truco sino una luz interior. La intuición no se opone a la razón. Se necesitan un mapa y una brújula a la vez. Presenta los datos y luego escucha a tu corazón. Si convergen, avanza. Si no, haz una pausa y da un paso más pequeño que no rompa puentes. Los errores son posibles. Pon barandillas. Un cambio de dirección. El consejo de un mentor. Transparencia. El miedo a veces se disfraza de conciencia. La verdadera corrección es concreta y deja dignidad. El miedo mancha la culpa y te obliga a esconderte. Ante indicaciones contradictorias, APE con acento agudo gate a los deberes obvios del amor, restaura tu cuerpo y tu ritmo. Consulta con una comunidad que conozca tu historia. Los exclusivos ruidosos son sospechosos y desprecian la libertad y la verificación mediante frutos. La escrupulosidad se cura con reglas sencillas, y el permiso de hacer lo suficiente. ¿No tienes tiempo? Crea microrritmos, 3 respiraciones, una breve oración, 1 minuto para repasar el día. Los límites son firmes. La intuición nunca justifica el desprecio por la dignidad, ni la evasión de responsabilidades. Donde hay más luz, hay más amor y verdad. Aprendimos a escuchar el corazón en la luz, el silencio, la palabra, la comunidad, los pequeños pasos, la responsabilidad por los frutos. La intuición es la obediencia del amor que ilumina la mente, y nos mantiene en la verdad sin espectáculo. La paz no es consuelo, sino la fuerza interior para dar el siguiente paso positivo. Los apoyos son sencillos, breves pausas de silencio, una línea de la escritura como diapasón, el consejo de una persona madura, la verificación por los frutos y la disposición a corregir los errores. No busques exclusividades, valora la reciprocidad y la transparencia. Donde surgen la paz y la responsabilidad, hay una dirección segura. Cuando falten fuerzas, pide. Cuando sea demasiado fuerte, calla. Cuando aparezca una pequeña paz, actúa. No buscamos la infalibilidad, nos aferramos a una esperanza que es más fuerte que nuestras dudas. 3 respiraciones, una oración, un acto de amor. Esto basta para que la oscuridad no marque el ritmo. La esperanza se fortalece en la fiel sencillez. Y que la gracia nos enseñe a ser pacientes con nuestra propia inmadurez, y generosos con la de los demás. Para que ninguna noche apague la confianza en la luz. Señor de la verdad y la paz, líbrame de la prisa y la indiferencia, enséñame a amar con responsabilidad, dame claridad para el paso de hoy. Santo Arcángel Miguel, corta con una espada las sombras del miedo de mi corazón, protege la mente de la manipulación y la lengua del desprecio. Cuando el camino se estrecha, repitamos en nuestros corazones, el amor nunca falla, y caminemos rectos, sin patetismo. Que Dios te fortalezca en la verdad, y que la paz acompañe en tus decisiones, que el amor purifique tu intuición, y la haga valiente. Y que el Arcángel Miguel guarde tu mañana y tu tarde, para que cada día comience con luz, y termine con gratitud.